Bueno, pues continuamos con la labor de las entrevistas, en este caso las entrevistas. Y tenemos a la diputada de Vox, Paula Jover. Buenos días, ¿cómo van las crónicas parlamentarias? Buenos días, Salvador, y buenos días a todos los oyentes. Pues nada, aquí hemos tenido una nueva semana con pleno parlamentario en el que, bueno, pues como se pueden todos imaginar, ha estado sobrevolando todos los nuevos descubrimientos de la mafia de Sánchez Zapatero. Y bueno, estamos en una sesión de control al gobierno de Canarias, pero no se pueden dejar de mencionar pues todas estas cuestiones del desgobierno, de la inmoralidad, de las ilegalidades del número uno de Sánchez y por eso pues hemos querido en primer lugar preguntar al presidente Clavijo por qué opina de los incumplimientos o de los cumplimientos de Sánchez con Canarias. Así hemos comenzado desde Vox este pleno parlamentario. El gobierno de Pedro Sánchez firmó compromisos concretos con la llamada Agenda Canaria. ¿Qué incumplimientos considera más graves a día de hoy? Sí, pues efectivamente esa Agenda Canaria, ese documento que se firmó al principio de la legislatura de Sánchez para un apoyo de Coalición Canaria, concretamente de su diputada en el Congreso, Cristina Valido, a la investidura de Pedro Sánchez, tenía una serie de puntos bastante extensos y a nosotros nos sorprendió que Clavijo le puso una nota. Cuando le preguntamos que cómo había cumplido o incumplido Sánchez, decía que había cumplido en un 65%. Nos quedamos realmente anonadados. Además, nos dio unos ejemplos que eran malísimos. Dijo que se había cumplido con el plan de empleo por ejemplo, ¿no? Con el plan de empleo de La Palma y con el convenio de obras hidráulicas. Y bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que no se ha cumplido, se cumplió mal y tarde. Estamos hablando de un gobierno de la nación que no ha elaborado ni un solo presupuesto y que entonces tiene comprometidos todas sus cuestiones con Canarias. A otros sí, para otros sí ha conseguido los dineros rápido para mantenerse en el poder, aquellos apoyos que le mantienen en Moncloa, ¿no? Pero con Canarias no ha cumplido. Entonces nosotros, pues por poner algún ejemplo, le poníamos de manifiesto como hacía 2 semanas habíamos estado hablando de la crisis del antivirus. Ya se le olvidó a Clavijo lo que ocurrió, se olvidó cómo nos mintió a los canarios Sánchez, el gobierno de Sánchez se olvidó de cómo había ocultado toda esa información. También el tema de la financiación autonómica, que el propio gobierno canario ha estado denunciando y luchando cómo se quiere modificar un sistema de financiación autonómica en el que además Canarias saldría aún perdiendo más, o la financiación del sistema de la dependencia. En principio, por ley, al gobierno de la nación le corresponde abonar o cofinanciar el sistema de la dependencia en Canarias en un 50%. Pues en Canarias no lo hace en un 50%, lo hace en un 22%, pero por ejemplo en el País Vasco sí lo hace en un 50%. Entonces creemos que realmente Clavijo ha sido demasiado benévolo con esta valoración que ha hecho de los incumplimientos. Nosotros creemos que ha incumplido por completo. Él tiene ahora la esperanza, quizás se ha comportado así porque tiene la esperanza de que le aprueben el decreto ley canario, un decreto ley que él dice que pretende consolidar los derechos y estas cuestiones canarias, pero nosotros ese decreto ley canario, si bien es cierto que tiene algunas medidas positivas, la verdad es que lo vemos en algunos puntos que se limita a cuestiones de seguir aumentando el gasto político superfluo y de asegurarse determinadas cotas de poder. Por ejemplo, ¿qué urgencia? Porque un decreto ley se aprueba cuando hay una urgencia y una emergencia. ¿Qué urgencia hay en que determinados cargos vinculados al Estado en el archipiélago, como por ejemplo quien dirige Casa África, etcétera, sean designados por el gobierno canario? ¿Eso es una emergencia, es urgente o las emergencias y urgencias de las canarias son otras? Entonces, ese decreto ley canario, pues veremos cómo va a surgir al final, pero de momento lo que tenemos claro es que va cargado de un discurso ideológico sobre la inmigración ilegal que no compartimos, y tampoco, por ejemplo, otra cuestión que lleva ese decreto canario es el desmantelamiento de los centros
consumidores de energía fósil. Aquí hay que conseguir un mix energético. Tenemos una gran dependencia energética y fragilidad, y nosotros apostamos por ese mix energético en el que desde luego no se puede desmantelar ningún centro generador de energía fósil. Vamos, que hemos sido utilizados políticamente por el Ejecutivo Central sin que después lleguen ni inversiones o medidas prometidas. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Pues lo has resumido a la perfección, lo has resumido a la perfección, y bueno, ya va siendo hora, estamos todos muy cansados, ya Vox lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo, y bueno, y Partido Popular también, aunque con la boca chica, y nos alegramos de haber escuchado en el discurso de Coalición Canaria de que ya se está cerrando un ciclo, de que se eche a un lado, de que se convoquen elecciones, y ojalá ese momento llegue pronto, aunque bueno, nosotros ya sabemos que lo peor de Sánchez siempre está por venir, y lo que estamos dispuestos a dejarnos la piel porque los españoles y los canarios podamos votar en libertad el día que llegue ese momento. Yo me hago una pregunta, y me imagino como todos los canarios, ¿no? En este secuencia. ¿Qué consecuencias reales está teniendo esos incumplimientos para los ciudadanos canarios? Pues todos en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de sector primario, son muchísimos los debates y amplísimo. Quizás, pues por poner un ejemplo de vivienda, que luego me gustaría entrar en el tema porque también se trató en el Pleno, no olvidemos por qué hay en Canarias más de 200.000 viviendas vacías, por qué hay gente que no quiere poner sus viviendas en alquiler. No tenemos esa ley sanchista del derecho a la vivienda que ha expulsado el 40% de los inmuebles del mercado inmobiliario. De ese mercado inmobiliario la gente tiene miedo a alquilar porque si se le mete un ocupa no se le puede echar, tiene que seguir manteniendo incluso el pago de los suministros básicos de esa vivienda, y no puede disponer ni de ella ni recibir la contraprestación que le corresponde, y claro, así no se puede. Los incumplimientos son totales con los canarios y bueno, y también con España. Un desgobierno total y absoluto. No, y sobre todo hay que pensar que muchos jóvenes canarios sienten que independizarse es prácticamente imposible. Yo no veo en tema de vivienda que un joven pueda independizarse con esos precios. O sea, es que no hay fondos. O sea, no se puede cubrir la tela o el producto sin ver realmente el fondo, por mucho que quieras cambiarlo. Sí, es así. Los datos del Observatorio de Emancipación son desoladores. Ni el 15% de los jóvenes se pueden emancipar, y obviamente lo que es un bien esencial, que es la vivienda, se ha convertido en un lujo. Yo estaba mirando el otro día en un portal inmobiliario y aquí en Tenerife, en Añaza, un chalet, por la zona de Corán, que estaba ocupado, se estaba vendiendo por 600.000 euros. Digo, yo me compraron un chalet. Y luego un piso de menos de 40 metros cuadrados, un bajo, casi 200.000 euros en Santa Cruz, por la zona del Chapatal. Esto no hay quien se lo pueda permitir. Entonces, el gobierno de Canarias sí ha tenido ha aprobado algunos decretos leyes que nosotros hemos avalado, en el Parlamento hemos convalidado en materia de vivienda, pero hay cuestiones concretamente respecto a los jóvenes que no se están haciendo bien. No se están haciendo bien. Para los jóvenes se está planteando el co-living, es decir, el co-living suena muy bien, es una palabra inglesa, pero eso significa compartir piso. Hombre, a lo mejor durante la época de estudiante, la universidad, pues puede estar muy bien, pero eso no puede ser una solución habitacional para los jóvenes que quieran conformar una familia. Yo veo que el gobierno habla de políticas juveniles, bonos de vivienda. Para mí no existe compromiso real, o son solo medidas de imagen. Son meras medidas de imagen. Por ejemplo, los bonos al alquiler, el año pasado tan solo 1 de cada 3 solicitudes que se presentaron se pudieron atender porque no había recursos suficientes. Ahora mismo estamos en una emergencia habitacional y los recursos canarios, recaudados con los impuestos de los canarios, no pueden ir destinados por poner un ejemplo, a las actividades de ocio y tiempo libre de los inmigrantes ilegales, sino que tienen que ir destinados a que la juventud canaria
pues pueda afrontar los alquileres, en tanto el parque inmobiliario va creciendo. Entonces ahí hay muchísimo campo por recorrer, es decir, el co-living no basta. Luego hay una hipoteca que han llamado joven, que no es joven porque va a ser para todos al final, porque abarca hasta los 40 años, y si tienes cargas familiares también vas a poder acogerte, que bueno, nos alegramos porque es una necesidad, pero esa hipoteca joven también va a ser muy limitada, porque te va a financiar, los bancos solo financian actualmente hasta el 80%, pues esta hipoteca que llaman joven va a financiar del 80 al 95%, pero ¿y el 5% restante? Porque hoy en día, y sobre todo los jóvenes, y ahora estoy a los jóvenes, ¿qué capacidad de ahorro tienen los canarios? Si no se puede ni llegar a fin de mes a llenar la cesta de la compra con lo básico. Entonces, nos parece ridículo que, por ejemplo, el Ejecutivo, que ha incumplido su gran promesa electoral de reducir el IGIC del 7 al 5%, pues nos parece ridículo que hace unas semanas haya planteado poner al 0% el IGIC a la sal y al café, pero luego a la vivienda pues sí hay algún tipo de reducción en alguna parte, pero no hay una reducción fuerte y firme del IGIC, por ejemplo, en la vivienda o en el proceso constructivo. Entonces, además tampoco en el ITP, en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Entonces nos parece realmente que con los datos que hay ahora mismo sobre la mesa de emancipación, de cómo los jóvenes para que quieren alquilar en solitario, tienen que destinar más del 90% de su salario al alquiler, y luego ya si es en co-living un 33%, estas cifras son inasumibles. Es inasumible que los jóvenes sigan viviendo en casa de sus padres o que vivan con desconocidos, porque entonces obviamente ese reto demográfico que tenemos que afrontar no es posible. Es que es fácil. Y lo dijo en el Parlamento, vino esta semana incluso, que yo no soy partidaria, la verdad, de cómo afronta la situación social comisiones obreras, pero vi una representante de comisiones obreras en la que precisamente también hablaba de que el co-living no era la solución, de que conocía el caso de una amiga suya que se había planteado tener hijos pero que no se lo podía ni plantear por la situación actual, y esos son los problemas de los jóvenes. A los jóvenes les ha preguntado el consejero de vivienda qué es lo que quieren, porque ellos no quieren compartir piso y zonas comunes. Eso no es lo que quieren los canarios. Lo que está claro que las políticas actuales no están resolviendo, pero para nada, el acceso a la vivienda para los jóvenes. Habrá que cambiar algo. Habrá que cambiar algo, pero hay que empezar por cambiar el gobierno de España y también por hacer un gobierno canario también más fuerte y más valiente. ¿Y qué propuesta podrían defender ustedes para comprar o alquilar una vivienda en Canarias para los jóvenes? Bueno, ahora mismo estamos con algo que no es novedoso. No es novedoso porque que es la prioridad nacional. Digo que no es novedoso porque se está hablando mucho de la prioridad nacional, pero, por ejemplo, estuve revisando las iniciativas que tenemos planteadas por parte de Vox desde el inicio de la legislatura y pues vi una que había presentado yo en octubre de 2023, o sea, al principio de legislatura prácticamente, que precisamente era preguntando qué medidas y políticas públicas se promoverían con el objetivo de impulsar la prioridad nacional en el acceso a las políticas de empleo y a los cursos de formación. Entonces, el tema de la prioridad nacional es esencial. Aquí sabemos que hay pues una invasión de inmigración ilegal masiva y desordenada, que además estas personas están siendo regularizadas, se les promete o se les ofrece una regularización, y claro, estamos hablando de gente que una vez regularizada pues puede acceder a todas las ayudas y políticas públicas de los gobiernos. Entonces, nosotros creemos que esa prioridad nacional, que no excluya a nadie, simplemente es dar prioridad, pues en el caso de Canarias, a los canarios frente a los últimos que han llegado. En el caso de la vivienda también, ya en alguna ocasión hemos puesto de manifiesto cómo hay miles de canarios en el registro de demandantes públicos, de demandantes de vivienda protegida en Canarias, y no puede ser que un inmigrante ilegal con un certificado de vulnerabilidad se adelante a toda esa cola. No puede ser. No puede ser que los canarios, las listas de espera,
los tiempos de espera en urgencias, las listas de espera para pruebas médicas, las listas de espera, y que esto se colapse aún más. Hombre, obviamente la sanidad de emergencia hay que dársela a todo el mundo, por supuestísimo, pero hay determinadas cuestiones en las que nosotros apostamos por la prioridad nacional. Es algo que llevamos diciendo desde hace mucho, que nos alegramos de que, por ejemplo, ya el Partido Popular, en pactos en los que está llegando en otras comunidades autónomas con Vox, la esté también acogiendo, además de muy buen grado, aunque aquí en Canarias, eso es otra cuestión que ahora mencionaremos, quizás todavía no quiere aceptarla. Sobre todo porque cuando habla Vox, para ellos parece como algo fuera del mundo. Ustedes parece que tienen cuernitos y esas cosas. Valga símil, ¿vale? Sí, pero es claramente lo que nosotros decimos es el sentido común. Esta pregunta la haces a cualquier persona que esté en la calle y ¿qué te va a responder? Pues que claro, o sea, nosotros llevamos contribuyendo a nuestro estado de bienestar y quien venga aquí de manera legal, por supuesto, bienvenido y acogido sea, pero quien viene aquí de manera ilegal, primero estamos nosotros. Pero tiene que ser algo normal, joder. Porque Drago, que sabes que viene de Podemos, que es Alberto, hizo unas declaraciones el otro día que la tengo en vídeo, exactamente igual que lo que defienden ustedes. Pues bueno, con Drago la verdad no nos gusta, no tenemos nada que ver. Con el tema de prioridad nacional, estoy hablando de prioridad nacional. A ver si la tengo por aquí. Creo que él lo decía más bien en el plano de prioridad nacional canaria, que también lo ha utilizado en este pleno Nueva Canarias, que es del país canario. Y nosotros, no olvidemos que nosotros hablamos de Canarias, no como un país, obviamente, sino como parte del país, del gran país que es España. Entonces, lo digo porque Nueva Canarias, cuando empezó a rebatir nuestra prioridad nacional en este pleno, pues vino con una camiseta muy llamativa con las estrellitas, hablando del país canario, y cuidado, porque también incluso Coalición Canaria con ese discurso tan cursi que dio Ana Oramas, una versión identitaria que de verdad animo a que él se escuche, porque es preocupante que ese sea el discurso de Coalición Canaria. Luego, pues nada, el Partido Socialista se lo pueden imaginar también con camisetas. Ahora se ha puesto la moda entre las diputadas de las camisetas. Ya me estoy quedando atrás, tendré que modernizarte. Con la camiseta el otro día, las camisetas de las minis con lo de la ratita del antivirus, ahora con las camisetas contra la prioridad nacional. Bueno, la verdad es que menuda forma de debatir algo tan serio. El Partido Popular, la verdad es que el discurso lo compartimos, pero lo que no compartimos es que pretendiera plantear una enmienda prácticamente copiando nuestra iniciativa, pero que desecháramos nuestra iniciativa y acogiéramos las de ellos. Pero mire, es que esta es nuestra iniciativa y es prácticamente como la suya. Entienda que no podemos aceptársela. Y entonces, pues votaron en contra. Y no entendimos la verdad el voto en contra después del discurso que dieron, después de lo que está haciendo el Partido Popular en el resto de España, en los acuerdos a los que está llegando con Vox. Y sinceramente, pues el Partido Popular aquí en Canarias no sabemos a qué está jugando. No sabemos a qué está jugando. Yo lo llamo los maricomplejines, pero bueno, es mi forma de verlo, ¿vale? Usted estaba oyéndole precisamente en el debate ahí, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue reforzar la persecución de delitos en alta mar para proteger vidas. ¿Qué medidas concretas son las que propone? Sí. Bueno, aquí esta iniciativa, que partía de Agrupación Erreña Independiente, era una iniciativa muy interesante y necesaria. Actualmente, hace unos años se cambió la normativa, y por ese cambio de normativa España dejó de tener jurisdicción para enjuiciar estos delitos cometidos en alta mar. Y yo quisiera ahora comenzar mencionando, porque esto es hoy algo necesario, por la desaparición no, es un asesinato de un activista saharaui hace unos días. Lo dije esta mañana, sí.
Lo han comentado ya. Sí. Bueno, pues conocen lo que ha ocurrido, ¿no? Un activista saharaui, pues cuando ya se estaba avistando en Canarias, sacó, parece ser, una bandera y pues el patrón marroquí le pegó y acabó lanzándole al mar, ¿no? Es muy triste esto que ocurre durante estas mortíferas travesías de la ruta atlántica, que pues hay gente asesinada, también a lo mejor por sus creencias religiosas. Es muy grave y esto hay que perseguirlo. Pero nosotros lo que decíamos es que no nos podíamos quedar en una modificación técnica de una ley para que haya jurisdicción, sino que tiene que haber un auténtico compromiso político para que esto no ocurra. Y para que esto no ocurra, lo que hay que hacer es acabar con las políticas de efecto llamada. Lo que no se puede es que un parlamento diga que cambiamos una ley para tener jurisdicción que se pueda enjuiciar, pero que luego todos estén aprobando medidas que fomentan el efecto llamada. Entonces nosotros planteábamos una enmienda en la que exigíamos acabar con las políticas de efecto llamado. Y claro, nadie pudo aprobar esa enmienda, ni siquiera quisieron que se votara. Pues ¿por qué? Porque todos ellos son partidarios de las políticas de efecto llamada. Recordemos cómo todos, menos Vox, en el Parlamento firmaron el Pacto Canario por la Inmigración, que es un claro llamamiento a las políticas de efecto llamada. Pensemos cómo todos han abogado por la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería para el reparto obligatorio, esa solidaridad obligatoria de los menores extranjeros por todo el territorio nacional, que es un claro efecto a las políticas de efecto llamada, porque cuando eso se conoce allí en África, donde están todos esperando para salir en patera, anda, fíjate, va a haber reparto. Las mafias pueden cobrar más caro ese trayecto, obviamente, porque aquí se les está dando muchas, todas las facilidades. Entonces, son todos cómplices de las políticas de efecto llamada, y entonces esto no es serio. No es serio cambiar una ley para tener jurisdicción, pero luego que el discurso político vaya en la dirección contraria. Esto no es una hipocresía, y nosotros vamos a seguir combatiendo esta hipocresía y exigiendo que las fronteras se respeten y que la gente y los inmigrantes tengan con todo el derecho del mundo, vengan a Canarias, a España, a Europa, pero de forma legal y siguiendo los procedimientos, que sepamos quiénes vienen. Aquí hay no solo una gran presión ahora sobre nuestros servicios públicos, sino también una gran inseguridad. Pues muchas gracias por informarnos de todo lo que acontece dentro de ese Parlamento, que a veces es tan distante, tan lejos. Doña Paula, muchas gracias y a su entera disposición, como siempre. Pues muchas gracias, y quisiera pues despedirme deseando también a todos nuestros oyentes un buen fin de semana, donde además celebramos el Día de Canarias, que podamos pues disfrutar, ¿no? De nuestras tradiciones, de nuestras romerías, que ya han comenzado las romerías, y de nuestra gastronomía. Muchas gracias. Gracias, buen día. Adiós.